Muy buenas tardes y que el Señor os bendiga. Ya estamos a viernes, ya estamos en nuestro estudio bíblico y hoy el Señor ha traído una palabra sencilla, una palabra, cuando digo sencilla, es una palabra que todos hemos escuchado, esta palabra, este versículo los hemos escuchado, pero a veces o bien encontramos cosas que no habíamos descubierto o realmente Dios quiere enseñarnos lo que ya sabemos y quiere poner en nosotros ese querer y ese hacer y darnos ese empujoncito y decir, venga, va, que lo estáis haciendo bien. Así que vamos a empezar orando, vamos a empezar pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos guarde en este tiempo y que se glorifique. Porque yo, sin su palabra, sin Él, no sería nada y no tendría nada que decir. Y cuando escuchamos, sin Él, sin su guía, tampoco somos nada y no tendríamos que aprender. Así que, Padre, te doy muchísimas gracias por la oportunidad que tienen mis hermanos y yo de poder tener tu palabra, de poder tener este tiempo para leer la palabra, para compartir aquello que tú tienes en nuestra vida. Yo te pido especialmente que sea tu voz, que sea tus palabras habladas, Señor, a través de mí, Señor, que sean tus palabras escuchadas en sus vidas y no mi voz, Padre. Gracias porque eres un Dios fiel, porque eres un Dios bueno, porque nos esperas, porque estás todos los días esperando a que oremos, a que te busquemos, a que tengamos esa comunión. Y a veces te quedas esperando, Dios. Ahora te pido que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, desciendas en cada hogar que va a ver este estudio y que tú nos hables. Y que tú, Señor, te glorifiques, Padre, y que tú te muevas con libertad, porque tú solo puedes hacerlo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y como se titula, lo he titulado Salmo 40, porque lo quería nombrar. Primero vamos a leer el versículo, ¿vale? Y después os diré cómo lo quería titular. Y vamos a hablar, como hemos anunciado, Salmo 40, pero no todo el Salmo, solamente 2 versículos. Hoy Dios nos quiere hablar con solo 2 versículos, el 4 y el 5. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. He estado buscando y hay más de 6 canciones que yo conozco, que yo he escuchado, cristiana, que habla sobre este versículo. Así que el que no lo ha leído, lo ha cantado. El que no lo ha cantado, lo ha escuchado. Pero es algo que siempre ha estado cerca, es un versículo conocido. Y vamos a hablar salmos. Tanto que nos gustan los salmos porque podemos leer los salmos porque se entiende, sabemos que son canciones, sabemos que son poemas. Y bueno, no todos los salmos están escritos por David. Hay varios escritores de salmos y algunos salmos no sabemos quién los ha escrito. En concreto, el Salmo versículo 40, el 39 también, está escrito por David, por el rey David. Esto que estamos leyendo forma parte de una oración, de una alabanza de David a Dios, una exaltación. Vemos como él está dándole gracias o está exaltando el nombre del Señor porque Dios le ha librado de algo. Entonces es una oración de David plasmada aquí en la palabra. Yo no le quería nombrar Salmo 40, lo podíamos haber nombrado el reino de Dios. El reino de Dios, vamos a ver luego rápidamente qué es el reino de Dios, pero
Lo que sí sabemos es quién era David. ¿Quién era David? ¿Qué hacía David? ¿De dónde venía David? ¿A dónde se dirigía David? ¿Qué vida tenía David? ¿Qué hacía David? Eso sí que lo conocemos. Y David, después de saber de dónde viene, de su procedencia, a qué se dedicaba, de qué estaba ejerciendo, quién era, si llegó a ser rey, su vida, los pecados que tuvo, las bendiciones, las peleas, las guerras ganadas, no ganadas. David, él, en sus carnes, estaba acostumbrado a vivir con Dios, a ver su mano allí donde iba, a encontrarse a Dios a su alrededor. No estoy hablando que David iba por la calle en su casa y veía como Dios levantaba de entre los muertos a sus amigos. Yo no estoy hablando de esto. Cuando estoy diciendo que David estaba acostumbrado a vivir en Dios, a vivir en la mano de Dios, a vivir cerca de las cosas de Dios, estoy hablando claramente, si hemos leído todo el libro de Salmos, todos los salmos que hay de David, no hay otros que no, los de David, sobre todo los de David. Y me puedes preguntar cuáles son los salmos de David. Pues hoy en día tenemos una Biblia con títulos, que los títulos no son inspirados por Dios. Cuando se hizo la transcripción, cuando se hizo la traducción a nuestro idioma, bueno, en este caso no fue a nuestro idioma, cuando se hizo al latín, se hizo al hebreo, se añadió los títulos y los numeritos para que nosotros podamos, pues, oye, esto lo estoy leyendo en tal sitio, esto no era inspirado, ¿vale? Esto sí que es un detalle que digo. Dice, alabanza por la liberación divina, al músico principal, Salmo de David. Podemos saber los que están escritos porque nos lo dice. Luego hay otros que nombra a Salomón. Luego hay otros que no nombra a nadie. Y luego hay otros que... Vamos a buscar, otro día hablaremos de exactamente qué salmos pertenecen a David y qué quiere decir, qué salmos pertenecen a Salomón, qué otros salmos hay, qué distintos tipos de salmos. Esto lo podemos dar en un estudio bíblico. Lo haremos pronto. Cuando yo estoy diciendo que él está acostumbrado a todo eso, leemos en sus salmos que él oraba y Dios respondía. Que él pedía protección divina y Dios le daba la protección divina. Él oraba y le pedía ayuda y Dios le daba ayuda. Él ponía las guerras, las batallas y decía que él fuera adelante y Dios iba adelante. Él estaba acostumbrado a que Dios le respondiera, a ver esos milagros que no es de levantar a un muerto, pero sí que es de protección, de cuidado, de bendición. En los salmos encontramos, ya veréis cómo esto suena más. Clamé a Dios y Él me respondió. Exalté el nombre del Señor y Él me escuchó. Alabé a Dios y Él me libró de mis pasiones. He cogido estos tres, pero podríamos buscar, y hay muchísimos donde Él nombra, donde Él explica todo lo que Dios está haciendo en su vida. Y ya no solo con Él, sino con los que hay a su alrededor. Mirar, David tenía comunión con Dios. David tenía relación con Dios. Y mirad lo que voy a decir. David, en momentos de su vida, vivía en el reino de Dios. Y dirás, no puede haber vivido o no puede haber tenido relación con Dios cuando hizo lo que hizo. Pero David, con su vida, nos damos cuenta, no de que David era imperfecto, porque yo y tú somos imperfectos. Él y aquella son imperfectos. Aquellos y esos son imperfectos. Todos los personajes, todas las personas que pasan nombradas en la Biblia, los que no salen, son imperfectos. El único perfecto es Dios. Así que sí, David vivía en el reino de Dios.
Y voy a hacer una pregunta. Me incluyo. ¿Estamos acostumbrados a tener una vida con Dios, en Dios? ¿Estamos acostumbrados a tener una relación real con Dios? ¿Estamos acostumbrados a que Dios nos hable mediante las oraciones, a que Dios nos dé y que lo entendamos, a que Dios nos guíe y obedezcamos en su palabra? Si estuviéramos acostumbrados, nuestra vida iría mejor. Cuando David dejó a un lado vivir el reino de Dios, su vida fue para abajo, todo le salió mal. Hasta que con la misericordia de Dios mandó un profeta y le hizo pedir perdón, arrepentirse de lo que estaba haciendo. Y ahora yo digo, ¿qué es lo que a nosotros nos impide que tengamos esa relación con Dios? A nosotros, ¿qué es lo que nos impide que vivamos bajo su dirección y guía? A nosotros, ¿qué nos impide que le obedezcamos? Voy a dejar esta pregunta en el aire y quiero leeros Romanos 14. Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Repetimos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es la justicia, la paz y el gozo? ¿Qué es? Son frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Pues dice que no es ni la comida ni lo material que tengamos, sino todos estos dones del Espíritu Santo. Pero en el Espíritu Santo. Porque a veces Dios nos da todos esos dones a través del Espíritu Santo. Lo cogemos para nuestro propio deleite, para nuestra propia forma de vivir, para nuestra propia forma física y natural de vivir. No en el Espíritu Santo. Es un tema, como he dicho, que hemos escuchado. Es un tema que no es nuevo. Es un tema que nos suena. Pero es que estos temas principales, si no los tenemos bien arraigados, ¿de qué nos sirve tener otras cosas? Mirad, y he hecho aquí unos ejemplos de qué no es el reino de Dios. Porque a veces, como definir algo, como que no embarca todo, o como que nuestra mente no acaba como de llegar a comprender. Pero en este caso, si anotamos en una lista qué es lo que no es el reino de los cielos, nos podemos hacer mejor una idea. El reino de los cielos no es luchar por tener la nevera llena. No es luchar por tener el mejor sueldo. Ese no es el reino de los cielos. ¿Está mal tener la nevera llena? No, al contrario, es perfecto tener la nevera llena, porque nos podemos alimentar y podemos alimentar a nuestras familias. ¿Es que está mal querer tener un rango superior en el trabajo? No, yo anhelo y deseo subir de categoría en el trabajo para poder cobrar más dinero y que mi nevera todavía tenga más comida y poder alimentar y sustentar a mi familia. No es malo, pero no es vivir en el reino de los cielos. El reino de los cielos tampoco es luchar por levantarse cada día e ir al trabajo. Luchar cada día y levantarse por ir a estudiar a la universidad o al instituto. ¿Es malo tener un trabajo? No, es lo que tenemos que hacer para ganarnos la vida. ¿Es malo ir al instituto, al colegio, a la universidad? No, queremos tener otro trabajo mejor.
es lo que tenemos que hacer, invertir nuestro tiempo en poder dedicarnos a algo que se nos dé bien. ¿Para qué? Para engrandecer el nombre del Señor. Pero esto tampoco es vivir en el reino de los cielos. El reino de los cielos, acabamos de leer, no es comida, ni bebida, ni ir a un restaurante, ni celebrar un cumpleaños. Es el poder del Espíritu Santo. Es que está mal ir a buenos restaurantes. No, yo voy y me gustaría ir a más, que no puedo permitírmelos. No es lo que yo pueda comprar, no es a donde yo pueda ir, sino es el poder de Dios. ¿Está mal? No. Pero eso no es vivir en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Mirad lo que voy a decir. El reino de Dios no son las obras del Espíritu Santo. No, ese es el poder del Espíritu Santo. Pero yo no estoy viviendo en el reino de los cielos. ¿Y por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo se va a mover igual. Si yo o tú vivimos en santidad o no la vivimos. Porque Dios y su Espíritu se mueven cuando Él quiere, como Él quiere y a donde quiere. Es por su misericordia. Tampoco, por supuesto, que no son las obras de la carne vivir en el reino de Dios. ¿Qué son las obras de la carne? Que no tienen que ser obras malas. Ver a una señora con bolsas que no pueda y recogerle las bolsas. Eso es dar un buen testimonio, eso es hacer lo que Dios, lo que Jesús haría, lo que Dios demanda de nosotros. Pero eso no es vivir en el reino de los cielos. Eso no es vivir en el reino de Dios. No es estar ni siquiera en la iglesia cada domingo y cada día de la iglesia y en cada reunión. Tampoco es vivir eso, el reino de los cielos. ¿Tenemos que ir a la iglesia? Claro. La palabra dice que en la iglesia nos vamos a nutrir. Claro. La iglesia debe de ser el cuerpo de Cristo. Claro. Pero eso no es vivir en el reino de los cielos, que no nos equivoquemos. El reino de Dios no es ser el mejor amigo o la mejor amiga del pastor, pastora o de quien lleve lo que tenga que llevar. No, eso no es vivir en el reino de los cielos. Esto es pasar la mano y quedar bien. ¿Es que está mal ser amigo de tu pastor? No. Claro que no. Si tenemos que tener buena comunión los unos con los otros, lo dice la palabra. Pero eso no sería vivir en el reino de Dios. Ahora, habiendo entendido más o menos qué es lo que no es vivir en el reino de Dios, vamos a responder a la pregunta: ¿qué es vivir en el reino de Dios? ¿Qué es vivir en el reino de los cielos? Pues mirad qué respuesta. Vivir en el reino de los cielos es cuando obedecemos las leyes de Dios. Porque no hay nada nuevo que ya no se conozca. No hay nada nuevo que Dios no haya dejado aquí reflejado. ¡Claro! ¿Es que Dios no nos va a hablar más? Sí, por supuesto. Dios va a seguir hablando hasta el último de los días. Pero aquí tenemos todo. ¿Hablará de otras formas? Por supuesto. Ya no tiene por qué utilizar el boli y un papel para hablarnos. Pero esto es la ley de Dios. Esto, obedecer esto, es la ley de Dios. Si aquí dice que vayamos a la calle a predicar y no lo hacemos, ya puedes predicar en la iglesia, ya puedo predicar por redes sociales, ya puedo predicar a mi familia, que si yo no obedezco y sal ya discípulos y lleva el evangelio, no estoy viviendo en el reino de los cielos. Vivir en su reino es cuando actuamos según su palabra. Es cuando cogemos la esencia de la palabra de Dios, la aplicamos a nuestra vida y la ponemos en práctica con nuestros hermanos. Vivir en el reino de los cielos es dedicar nuestra vida al completo
no para quedar bien en la iglesia, no para que te vean que llegas el primero a tu reunión, sino para cumplir exclusivamente su voluntad. Y a lo mejor su voluntad no es que vayas todos los días a la iglesia a escuchar lo que el pastor te tenga que decir. A lo mejor su voluntad es que cojas la Biblia y te vayas a la calle a predicar, aunque tus pastores no te apoyen, aunque tus líderes no lo vean bien, aunque tus hermanos digan que no te sometes. Es cuando dedicamos nuestra vida al completo a cumplir su voluntad. ¿Qué sería también vivir en el reino de los cielos, en su reino? Tener una vida de oración. Porque cuando nosotros oramos para que el Espíritu Santo descienda, hemos de arrepentir de nuestra manera, de lo que estamos haciendo mal. Cuando nosotros tenemos una vida de oración y nuestro corazón se derrama en su presencia, podemos tener la oportunidad de mejorar, podemos tener la oportunidad de cambiar, podemos tener la oportunidad de arrepentirnos y de pedir perdón. Un ejemplo. Esto es una promesa que Dios me da. Así, que sonría. Esta es la promesa que Dios me da. Y hay la persona A y la persona B. La persona A coge la promesa. Dios me ha dado esta promesa. Coge la promesa, me la pongo aquí, cojo la promesa y espero en Dios. Y yo sigo haciendo mi vida, pero espero en Dios. Y cuando me acuerdo de que Dios me ha dado la promesa, digo, ay, sí, es que estoy esperando en Dios. Ay, cuando vendrá tu esposa a la iglesia, pues no sé, estoy esperando en Dios cuando Dios quiera. ¿Y cuándo cambiarás? ¿Cuándo saldrás? Pues no sé, Dios me ha dado la promesa, pues estoy esperando. Y podemos llegar a morir sin obtener la promesa. Y luego está la persona B. Es la que ve la promesa que Dios le da, la coge, espera en Dios, ora constantemente todos los días por su promesa y obedece a Dios. Es muy diferente. ¿Es que Dios no lo puede hacer sin que yo ore? ¿Pero qué pasa cuando yo oro? ¿Qué pasa cuando yo confío en que Dios me ha dado una promesa? Que yo maduro, que yo aprendo a caerme, que yo aprendo a ayudar a los demás, que yo aprendo a no mirar mi problema y ponerme a buscar a Dios con otra persona. Mirar, muchas veces yo he tenido problemas súper grandes y sigo teniendo problemas y alguien se acerca a mí a pedirme solución y yo no puedo darle solución humanamente porque yo tengo el problema peor. Pero yo puedo ayudar a esa persona a traerle una palabra de vida, acercarles a Dios. Puedo orar con esa persona. Puedo decirle, Dios existe, Dios te ama, Dios te escucha. Puedo darle una palabra de aliento y olvidarme de que hay cosas que todavía me van mal, porque yo sigo confiando en mi promesa, pero yo sigo trabajando y obedeciendo para Dios. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Cuál de las dos somos? Dios lo va a poder hacer igual. Pero ¿de qué le sirve? ¿De qué serviría que Dios nos diera las cosas si no aprendemos nada por el camino? Mirar el peligro de no orar, de no creer en esta promesa y simplemente dejar que el tiempo de Dios venga y si es su voluntad se hará y si no es su voluntad no se hará. Es que a nuestra vida, cuando no oramos, cuando no trabajamos, cuando no obedecemos a Dios y trabajamos para Él, puede llegar a nuestra vida el derrotismo, y seguimos esperando. Madre mía,
A ver si viene ya la promesa, ¿no? El pasotismo, yo paso. Sí, mira. Dios me promete las cosas y es que no me las da nunca. ¿Para qué voy a pedirle nada más? ¿Para qué voy a creer en sus promesas? O el enfado. Oye, mira, yo te he pedido... ¿No me lo das? Pues no me lo des. Pues no pasa nada. No pasa nada, tranquilo, que ya no te pido nada más. Y llegar incluso hasta poder darle la espalda a Dios. O la dejadez. Sí. No pasa nada ya. Si es la voluntad de Dios, pues ya se hará. Hay que esperar su voluntad. ¿Es que no hay que esperar su voluntad? Sí. Pero cuando viene todo esto a nuestra mente, yo lo digo así para que se pueda llegar a entender, cuando viene todo esto a nuestra mente, empiezan las preguntas, empiezan las dudas, empieza el... ¿será así? Empiezan ahí unas cositas a pasar por la cabeza, que a todos nos ha pasado. ¿Cómo qué? ¿Por qué a mí no? Que a él sí. Que a mí no me lo vas a dar. Pero si no hace nada. A él sí. A mí sí que me lo... A mí me pasa esto. A mí me tiene que venir esto. ¿Y a ese no le viene eso? Pues vaya. Pues vale. ¿Qué ha pasado eso? ¿Y por qué a mí Dios no me lo ha dado? ¿Y por qué a mí el Señor no me lo ha permitido obtener? Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo. No puedo porque no estoy preparada espiritualmente. No encuentro lo que Dios quiere hablarme, no lo encuentro. Es que hay gente mejor que yo, hay gente es que yo no valgo para nada, es que mira, nadie me quiere, nadie me mira, nadie me llama. Pues que no te llamen, pues que no te miren, pues que no venga a ti. Calma. Cuando no confiamos en Dios, cuando no estamos viviendo en el reino de Dios y vienen todas esas cosas a nuestra vida, viene la duda, vienen las preguntas. Y hemos leído en el versículo que hemos leído al empezar, en el Salmo 40, quiero leeros el versículo 4, que dice algo: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Tener confianza en Dios no es tener dudas, no es tener todos estos ejemplos que yo he dicho, no ser pasota, no ser derrotista, no ser dejado, ni enfadarme, ni... No, confiar en Dios es escuchar, es ver por dónde nos viene y decir, vale, Señor, mira, yo te entrego mi problema, encárgate, y cada día pido y clamo al Señor porque Dios me ayude. Si es su voluntad, como hemos dicho, se irá, pero que Dios me ayude a superar esta prueba de la mejor manera. Si obtenemos una bendición, una promesa, un regalo de Dios, vamos a orar y luchar por él. Esa es la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy. Esa es la palabra que el Señor ha traído para que podamos abrir sobre todo la mente y el corazón. Que estas palabras no se queden ahí en un saquito vacío, sino que pueda meterse en tierra fértil y que pueda dar fruto. No sé si hoy que tú escuchas tienes al Señor en tu corazón o no lo tienes. Si no sabes que lo tienes es porque no lo tienes. Dile al Señor que te perdone de tus pecados, que tú a Él lo reconoces como Padre, como Señor, como Salvador, y que te haga pasar de muerte a vida. Y ahí vas a empezar a caminar con Dios, ahí vas a poder entender su palabra, ahí vas a poder confiar en Dios. Así que, Señor Padre, yo te doy las gracias por cada una de las personas que ven este vídeo, Señor. Que tú les ayudes, Padre, igual que me ayudas cada día, Señor, a entender tu palabra, a ponerla en práctica. Ayúdame, Señor, porque hay cosas que a veces no hago, hay cosas que a veces se me olvidan, Padre.
Yo te pido que tú traigas convicción de pecados en nuestras vidas, que no seamos personas altivas, que no seamos personas pasotas, que no seamos personas ahí prepotentes, Señor, que no seamos personas, Padre, egoístas, que seamos personas dadas a los demás, que queramos buscarte, que queramos andar en tu presencia, que queramos andar en tu voluntad, Padre, porque solo tú puedes mover nuestras vidas, porque solo tú puedes cambiarnos. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque no nos abandonas, porque no nos dejas solos, porque podemos sentir tu presencia, porque podemos ahí superar las diversas pruebas con bien, con buen carácter, con buena actitud, Señor, y tú nos ayudas. Gracias. Gracias por mandar a tu Hijo, Señor, porque gracias a ese acto hoy podemos tener relación contigo. Ayúdanos hoy a llegar a nuestras casas, a buscarte en nuestra intimidad, ya que tú nos hables. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y este ha sido el estudio bíblico de hoy. Os agradezco una semana más que estéis ahí. Espero que esta palabra os haya ayudado. A mí me ha ayudado muchísimo. Unos días más largo, otros días más corto, pero el Señor es el mismo. Así que el Señor os bendiga.